Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio hablamos de la novela La fantasma de Higüey, de Francisco Javier Angulo Guridi. Francisco Javier Angulo Guridi, poeta, novelista, narrador, ensayista, periodista y dramaturgo dominicano. Nació el 3 de diciembre de 1816 en Santo Domingo, República Dominicana. A los 6 años de edad fue a residir a Cuba. En el Colegio Real de San Fernando de La Habana cursó estudios hasta los 14 años, ya que los abandonó por falta de recursos económicos. Se trasladó poco después a la ciudad de Matanzas, donde residió por algún tiempo. Fundó el periódico La Prensa y colaboró en Faro Industrial de La Habana, Brisas de Cuba y Alborada de Villa Clara. En 1853 regresó a su patria, donde cultivó con acierto el teatro. Falleció el 7 de diciembre de 1884 en San Pedro de Macorís, República Dominicana. La obra Iguaniona fue el mejor drama que escribió y la primera obra cumbre que trata el tema indigenista en su país. Cultivó la corriente romántica. Otras de sus obras son ensayos históricos, Silvio, La fantasma de Higüey, La campana de Ligo, La ciguapa, El conde de Leos, La imprudencia de un marido, Una situación poco envidiable, El panorama y elementos de geografía físico-histórica antigua y moderna de la isla de Santo Domingo. Esta edición de la novela La fantasma de Higüey de Francisco Javier Angulo Guridi que tenemos en nuestras manos forma parte de la colección Clásicos Dominicanos del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña y Suodoso, y cuenta con un prólogo escrito por Ruth Nolasco, del cual vamos a compartir algunas reflexiones con nuestra audiencia. Angulo Guridi es uno de nuestros significativos literatos de la segunda mitad del siglo XIX. Nació en Santo Domingo en el año 1816, pero con su familia emigra a Cuba a raíz de la dominación haitiana y allí permanecería durante unos 30 años, dedicándose desde muy joven a la tarea literaria. En 1857 se publicó en La Habana La fantasma de Higüey, convirtiéndose así en la primera obra narrativa dominicana publicada. Su vida estuvo llena de vicisitudes debido a la turbulencia política de nuestro país en aquella época. Movido por el amor funesto a la patria desventurada, regresa a Santo Domingo y se verá obligado a regresar al exilio más de una vez. Reside en distintas ciudades, denominándose a sí mismo nómada, pero afirma igualmente que fue un forastero popular, cuando por todos los habitantes del este, desde Guerra hasta Sabana, era conocido. Desempeñó diferentes importantes cargos públicos, fundó y dirigió varios periódicos, tales como El Progreso y El Tiempo, y fue profesor de literatura en los centros educativos más importantes de aquel tiempo. Además de periodista, fue un fecundo autor en diferentes géneros, poesía, obras teatrales, narrador de leyendas y novelas. Entre sus obras las hay publicadas y otras que no lo han sido. De teatro conocemos Cachorros y Manigüeros, Apuros de un destierro, Imprudencias de un marido, Una situación poco envidiable, pero sin dudas la de mayor valor es Iguaniona. Según afirma Max Enrique Sureña en su literatura dominicana, Iguaniona es una afortunada interpretación del momento histórico de la conquista, del choque de dos razas, la española y la aborigen, y del conflicto que se plantea entre el propósito de la conquista militar y el de la conquista espiritual, entre la política de dura represión en la cual se afianza la codicia del encomendero y el anhelo evangelizador de los predicadores que por medio de la persuasión y la enseñanza aspiran a incorporar al indio a la civilización cristiana en vez de someterlo al servilismo o condenarlo al exterminio. A pesar de que tiene partes un poco lentas, la fuerza dramática está conseguida. Enrique Ureña califica a Angulo Guridi como escritor fácil y ameno, que supo dar interés a la narración, opinión que podemos corroborar después de la lectura de La fantasma de Higüey, que aunque pierde bastante agilidad narrativa cuando se detiene haciendo consideraciones sobre la vida del país, por otra parte nos da a conocer su pensamiento al respecto.
La Fantasma de Higüey se inicia con unas reflexiones y diálogos hechos por el narrador que podríamos identificar como el autor. Designa a nuestro país como un pueblo excéntrico que, aunque lo ha perjudicado en punto a civilización, le fue sin embargo benéfica en cuanto a sus virtudes, que libres a la acción corrosiva de estos mismos adelantos, se conservan puras y casi elevadas a la suprema dignidad de una segunda religión. El tío Bartolo, personaje con quien tiene una larga conversación, aunque sin soberbia, justo, que solo dice la verdad, amigo de la naturaleza, contemplador amoroso de ella sin necesidad de comodidades, vive con suma austeridad, desdeña la aventura material, manifiesta una profunda fe en Dios y es conocedor de historias y leyendas que darán pie a la Fantasma de Higüey. ¿Serán muchas de estas cualidades las que el narrador quiere encontrar en los habitantes de nuestras tierras? En Santo Domingo no es difícil encontrar a cada paso con esta y otras muchas buenas prendas, afirma el narrador. El tío Bartolo va a explicar por qué nunca visitará la isla Saona. Lo que contará se remonta a la época de bucaneros y filibusteros, y la acción central se desarrolla en el mar. En el barco que será agredido viajan solamente 4 personas, un señor muy digno con su hija, un joven indio favorecido por el mismo señor y un aparente fraile. Es interesante acercarnos a cada uno de estos personajes. Se puede encontrar mucho parentesco de la joven con las mujeres caracterizadas por nuestros narradores y aparecerán sobre todo en la literatura del siglo XIX. Bellísima doncella blanca como la vela de un bigote, de grandes ojos azules, tez pulida y labios encarnados. El joven cuenta con unos 26 años. Su tez oscura era de un individuo de la raza que todavía poblaba estas islas, pronunciándose su procedencia en lo gallardo y modelado de las formas. Su mirada era viva y altiva, símbolo de un alma indomable, que orgullosa de sí misma jamás está dispuesta a transigir con las grandes alternativas de la vida. ¿Se podría considerar un antecedente de la figura de los indios de la posterior literatura indigenista? El fraile, que casi al final de lo narrado descubrimos que es un farsante, encarnación de la perversidad, es un asesino que instiga a otros a hacerlo. Vive de la mentira con pasiones no refrenadas, frío y calculador. Nos parece muy semejante a los conquistadores que aparecerán igualmente en literatura posterior. Morgan el pirata es persona controversial, no interesado por los bienes materiales, dominado por una fuerte pasión erótica y que sabe ser fiel a la palabra dada. Una de las preocupaciones que se observa a lo largo de la obra es la del valor de lo moral. El hombre sin virtud es una bestia perpetuamente sierva de los más feroces arrebatos, expresa el joven indio, quien asimismo le dice a su amada: te amo antes de conocerte porque tú eres la virtud y la virtud es mi deidad. Otro valor que se reitera a lo largo de la obra es el religioso. Ante Dios no hay frente que no se postre, mirada que no se humille, labio que no module una mística alabanza. El tío Bartolo considera que la fe es la base de todo y que solo es posible percibir y adorar a Dios en la naturaleza. El pirata Morgan también tiene sus creencias y así exclama: y los ángeles ruegan a Dios por los mortales. El joven indio, ante las dificultades que surgían, implora la ayuda de Dios y en otros momentos afirma: yo descubro a Dios en todo, y ante el peligro inminente dirá: Dios es grande y no apartará su mirada de nosotros. A lo largo de la narración encontramos alusiones a usos antiguos, la valoración del honor, la pipa hecha de barro, el fumar andullo desdeñando el tabaco normal, el dormir en hamacas, costumbre que persistió mucho tiempo en las zonas campesinas, el modo en que las leyendas se transmiten oralmente de generación en generación. Esta historia me la contó mi abuelo cuando yo estaba en mis mocedades, explica el tío Bartolo a sus más de 70 años. La lectura de La Fantasma de Higüey, como la de todas nuestras obras literarias, aparte de su calidad artística, nos lleva a apreciar, a valorar nuestro país, a sentirnos más vinculados con nuestra historia y con nuestro presente, a vivir con mayor intensidad la dominicanidad. Son parte de nuestra historia y podemos decir con Cicerón: quien que no conoce la historia es un niño. A continuación disfrutaremos de un fragmento del capítulo 1 de la novela La Fantasma de Higüey de Francisco Javier Angulo Guridi en la voz de Juan Carlos López. Siempre hay en la turbulenta vida de los hombres un día que se eterniza, un día espléndido y magnífico, que jamás acalla sus variadísimos rumores, que jamás deja de orearse con su misma brisa perfumada, teatro de algún suceso plausible o doloroso. Se levanta de continuo entre el pasado y el presente, como una eternidad, como un símbolo. ¿Quién podrá decir que nunca ha vuelto sus miradas
sobre las huellas confusas que guían a la juventud para verle allá, a lo lejos, y sonreír con tristezas o suspirar con amargura? Nadie, seguramente, porque ese día figura en mitad de todas las existencias, porque su magnificencia esplendorosa y el coro de sus murmullos y el lamento moribundo de las auras brillan y resuenan y se perciben a despecho de los encantos de la actualidad. Si en el horizonte sensible del mundo que surcamos no quedaran dulces o amargas prendas de nuestra alma, si fuera dable que a la caída del sol cayeran también nuestras impresiones en las tinieblas del olvido, y reanimados con la noche, comenzáramos al otro día la jornada de la muerte sin descubrir siquiera un flotante celaje del ayer, pronto a evaporarse, o un punto pronto a escurecerse. Oh, cuán grande, cuán inmensa y perfecta sería nuestra felicidad. Podría decirse entonces, como nuestros primeros padres, antes del pecado, vivíamos en el paraíso terrenal, ensayando delicias que más luego ensancharíamos en la vida de los escogidos. Pero lejos de ser así, la memoria se apodera del pasado, lo recorre todo, y a fin hace alto en el más fuerte de sus latidos, es decir, en su día más memorable. El alma entonces se extrae de mil maneras diferentes, o el amor ocupa para ella todo el periodo de ese día, según el género de sus ocultas impresiones. O la gloria se mece en sus perfiles como una flor suspendida al lado opuesto de un abismo imposible de variar, o la visión del desengaño se levanta con la aurora y la persigue hasta el ocaso, arrebatándole la voluntad de tener una mirada al porvenir. A esa impremeditada y vaga excursión de la memoria, emprendida generalmente en el religioso silencio de la noche, le da el mundo el nombre de recuerdos en todos sus idiomas. Si bien con diversas articulaciones, nadie, pues, existe ni existir pudiera, sin recuerdos. Para unos son expiaciones verdaderas, ruedas de tormento que no cesan de girar a impulso de la conciencia. Para otros, sombras melancólicas de una felicidad desvanecida, que evoca el dolor en sus horas de suspiros y de lágrimas por medio del estéril silogismo. Y para muy pocos, partículas de luz, aromas y regocijos, que a pesar de la distancia en que se mecen, forman como el núcleo de un presente bonasimple. Mi amor, ni gloria ni ventura me es dado a recoger de esa excursión a que la humanidad tributa ofrenda sin propósito. La historia de mi alma habla de aquel divino sentimiento en su único capítulo, sin turbulentos episodios, pues, si no fue la suerte escasa, en ellos quedaron proscritos o relegados al olvido como inútiles en los ilegibles borradores de esa historia misma. La gloria, la gloria ni aun siquiera ha perfilado con su peregrina lumbre los bordes de mi existencia tenebrosa. Y antes que engrosar las filas de los que imaginándose comprendidos en su disco provocan el ridículo, la he considerado siempre como inexistente para mí, sin que la sierpe de la ambición haya podido hacer equívoca mi gracia y extraviarme como a Eva extravió su rebeldía. Tal vez pudiera recoger más de una palma sobre las cinceladas losas que cubren a mis abuelos, pero nada conseguiría, porque el genio simbolizado por ellas no se hereda, porque contra las creencias de la necedad se marchitan y se secan y vuelan en menudos polvos al espacio, a poco de ser impíamente arrebatadas a sus lápidas. En cuanto a aventura, cuento la mayor de todas, me conozco.
En escritos y apuntes históricos, Betilio Alfaro Durán, escritor dominicano, nos dice con relación a esta novela: La fantasma de Higüey de Francisco Javier Angulo Guridi es la primera novela de autor dominicano publicada en forma de libro. La portada dice así: La fantasma de Higüey, novela original de Javier Angulo Guridi, Habana, imprenta de A.M. Dávila. Ningún libro fue tan buscado, me decía doña Dolores Pilier. En tu casa está, me lo prestaron y lo leí. Don Javier vivió aquí muchos años. En efecto, su casa quedaba en la calle Santana, en una casa de piso, forrada de caoba, que yo alcancé a asistir a una escuela primaria que había allí. Pero yo nunca encontré la fantasma de Higüey entre mis libros viejos. Mi tía abuela, que fue mi madre de crianza, acostumbraba a recortar las novelas que publicaban en los periódicos y coserlas como libro, pero doña Dolores me ratificó que no era un folletín recortado, sino que era impresa en un volumen. Se publicó en el boletín oficial en forma de folletín recortable, siendo el autor director de la Gaceta, que entonces llevaba aquel nombre. Antes se había publicado fragmentariamente en El Sol. La novela, en la que se habla de piratas y fantasmas, termina de este modo. ¿Pero qué fue de Lidia? ¿Qué se hizo de esta infortunada joven después de haber dado muerte a tu vicio? Esto es lo que nadie pudo averiguar, pero desde entonces se oyen en la Saona unos tristísimos gemidos y unas voces que piden perdón del lado de la playa siempre que la luna brilla. En el pueblo de Higüey se ve vagar la figura de una mujer en torno al santuario de Altagracia. Es evidente que esos gemidos son los de Lidia, sobre la tumba de su víctima, y que aquella blanca visión gigantesca y vaporosa es ella misma que va a orar ante la Santa Casa de la Virgen. Don Francisco Javier Angulo Guridi, quien había abandonado su lugar nativo en unión de su familia en 1822 con motivo de la ocupación haitiana, residió en Higüey desde su regreso de Cuba al seno de la patria en 1853 hasta el año 1855, en que lo complicaron en la conspiración que llevó al cadalso al general Duvergé. Entonces en La Habana dio a la estampa La fantasma de Higüey, regresando al país en 1861. Esta vez se radicó en Santiago y cuando estalló la Guerra de la Restauración se incorporó a ella y fue redactor del boletín oficial. Después se afilió al partido de Báez. Finalmente se radicó en San Pedro de Macorís hasta su muerte en 1884. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.